Nunca había sentido tanto frío como aquella noche. Estaba tumbado en la trinchera, esperando la caída del último misil. ¿Otra vez? Siempre nos cuentas la misma historia. Aitor y Bea iban cada tarde a escuchar las historias de su abuelo, pero este, que ya estaba algo mayor, solía confundirlas y acababa repitiendo siempre las mismas. La primera vez que lo vi me recordó mucho a mi abuelo. Tenía una mirada risueña, rodeada por un rastro de manchas, una de las pocas marcas que quedaban en su faz, signo de los arduos días de trabajo bajo el sol. Vestía un traje de chaqueta, sin abotonar, con una camisa de cuadros carcomida por los puños, fruto del paso del tiempo. Sus pantalones estaban ya algo maltrechos, mas poco quedaba por ver en ellos cuando un rayo de sol atravesaba su translúcido cuerpo, desvelando el epitafio que tras de sí ocultaba. Oh, hijo, ya uno se va haciendo mayor y la memoria no da para más. Ahora que lo dices, recuerdo cuando... Y así fue como don Rodrigo nos comenzó a narrar la historia de cómo había conocido a doña Laurita. Según nos contó, ella era una enfermera militar que socorría a los heridos caídos en batalla. Se conocieron casi por casualidad. Él iba caminando por suelo amigo cuando oyó un desgarrado grito femenino que venía de lejos, advirtiéndole de que se acercaba a un campo de minas. La franqueza y preocupación de la joven acogieron el alma de don Rodrigo, y fue cuestión de horas que empezaran a conocerse más profundamente. Sin embargo, poco era el tiempo del que disponían, y más puntual que nunca, en la cúspide de todo amor y pasión jamás hallada sonó aquel reloj que avisaba de su partida. Así se despidieron, con nada más que la promesa de reencontrarse el mismo día un año después, a más de 1000 kilómetros de distancia, donde por fin podrían estar juntos. No obstante, maldito fue el azar que hizo que se separaran sus caminos una última vez, desde la cual no habían vuelto a encontrarse. Entonces el abuelo, con tono afable y cordial, nos dijo que ya era tarde y que debíamos ir a casa. Le hicimos caso y nos dirigimos a nuestro hogar, donde, después de un rato dando vueltas en la cama, nos percatamos de que un leve ruido era el culpable de nuestro insomnio. El tic-tac de un reloj acosaba nuestros pensamientos, retumbando cada vez más alto, amparado en el eco sigiloso de la noche. Decidimos levantarnos y comenzar a buscar cuál era la fuente de tal tortura. Rebuscamos tras las sombras, desgarrando sus contornos, cuyo tizne dejó rastro en nuestras manos y lodo bajo nuestras uñas. Escudriñamos bajo los susurros, tan pesados como la pena de un amor incompleto, y entre aquel olor a soledad y nostalgia que había impregnado las paredes de la casa, responsable de 300 baños de espuma, sales y aceites. Tanto fue lo que trabajamos para encontrar aquel dichoso sonido que acabamos por adormecernos sin apenas intentarlo. Nada nos pudo despertar durante aquellas 2 semanas de letargo, mientras el tic-tac iba increciendo, hasta que nos despertó, y junto a él avivó nuestra cólera. Tanto había crecido la bola de exasperación que comenzó a rodar, persiguiéndonos hasta la mismísima puerta. Desamparados y sin otro lugar al que acudir, decidimos ir a hablar con don Rodrigo, al que le contamos lo sucedido. Inmediatamente su mirada se inundó de pesar, pues se había dado cuenta de que nos había contagiado su enfermedad. El tic-tac lo había perseguido toda su vida, desde el momento en que su amor quedó profanado por su reloj. Creo que la única cura que puede sanar nuestra pena sería que mis lastimeros ojos pudieran volver a ver a doña Laurita. Pero me temo que ya es demasiado tarde para eso. Entonces la mirada de Bea ardió en chispas y recordó haber visto un álbum de fotografías bajo los susurros que habíamos revuelto tiempo atrás. Sin pensarlo, regresamos al hogar del que habíamos huido furtivamente. Al llegar allí, la travesía entre la cólera fue mellando los ánimos, mas las chispas de los ojos de Bea fueron lo suficientemente brillantes como para guiar el camino hasta el desván.
Una vez allí, hizo falta que los tres uniéramos nuestras fuerzas para poder levantar el susurro que custodiaba aquel álbum. Pasamos las páginas, cargadas por el peso de nuestras preocupaciones y expectativas, y vimos las fotos del abuelo, hasta que encontramos la fuente de aquel molesto compás. Nublados por la cólera, extendimos las manos, envueltos en ansias de frenar ese sonido. No fue poca nuestra sorpresa al sentir el frío de aquel día en nuestros dedos y escuchar el tintineo de la cadena que colgaba del reloj. Así que no lo pensamos dos veces y cerramos los puños, abrazando aquel objeto y extrayéndolo de la imagen. Aún atónitos, decidimos llevarle al abuelo el reloj. Seguro que le encantaría volver a verlo y a lo mejor recordaría cómo pararlo. Impulsados por nuestra propia intuición, comenzamos a correr hacia el cementerio donde estaría don Rodrigo, esperándonos para contarnos el cuento de la tarde. Era un día frío y el suelo había comenzado a helarse. Corríamos dando tropiezos hasta que Bea cayó, y como de un acantilado cayó el reloj de entre sus manos, incapaces de retener la escurridiza cadena. Finalmente, el artilugio retumbó contra el pavimento, haciéndose pedazos de forma inmediata. Estábamos muy cerca y nos arrolló una tristeza tan eterna y tan efímera como el tiempo en que tardó en salir de él doña Laurita. La cogimos de la mano y la guiamos hasta don Rodrigo. El silencio resonaba en nuestras palabras, pero los hechos hablaban por sí solos. Los dos espíritus, guiados por una fuerza indescriptible, corrieron a abrazarse, y fue entonces cuando, unidos en uno solo, cesó el perpetuo tic-tac. En un susurro a gritos se oyó su última promesa. Seguiremos juntos, aunque la muerte nos haya separado, y haremos del tiempo nuestro aliado. Por fin el sonido había cesado. Alegres y aliviados, nos pudimos volver a sentar frente al abuelo y a la abuela para preguntarles: ¿qué historias nos van a contar hoy?